por tu amor y misericordia, planes de bien para cada uno de nosotros, Señor. Esta noche te bendecimos, te alabamos con todo nuestro ser y corazón. Te pedimos, papá, que la palabra de esta noche tú nos hables, Señor, y que podamos ser renovados, edificados, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Puede abrir su Biblia en Efesios 4:22, en la Biblia de las Américas. Efesios 4:22 dice la palabra del Señor, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, dice, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Puede tomar su lugar. Solo quiero recordarle, miércoles y jueves tenemos discipulados en los hogares. Yo lo invito a participar en un discipulado, hermano, el que le quede más cerca, o si quiere ir a uno lejos, pues aquí estoy yo, le puedo decir dónde hay. Está mi hermano Otto, que también le puede decir dónde están los discipulados, y yo te invito a que llevemos el evangelio de Jesucristo. Amén. El jueves a las 3 de la tarde tenemos evangelismo en la asociación que tiene mi hermana Ana. Eso va a ser en Pacajá, es verdad, en el sector de Pacajá, y pues vamos a ir a bendecir 22 familias. Amén. Si usted quiere ir con nosotros, pues se comunica conmigo, con mi esposa, para mandarle la ubicación donde es, y podamos ir a evangelizar y llevar el mensaje de Jesucristo. Amén. Les recuerdo, el domingo tenemos ayuno congregacional y Santa Cena. Amén. No te pierdas de las Santas Cenas, hermano, hermana. Nosotros, el Señor Jesús dijo, es necesario que tomemos del pan y del vino para que en cada uno de nosotros sea formado la figura de Jesucristo, para que cada uno de nosotros tengamos un cambio. Amén. Pero el mensaje el tema de esta noche es renovando la manera de pensar. Algo que el Señor nos llama como doctrina es renovar la manera de pensar en cada uno de nosotros. Amén. No porque estemos haciendo algo malo necesariamente, no por eso, sino que muchas veces ya como lo decía el día domingo, ¿verdad? Recuperar todo lo que hemos perdido era el tema del día domingo. Y son cosas que Dios nos manda a recuperar las cosas que Satanás nos ha quitado. A muchos les ha quitado el gozo, a muchos les ha quitado el deseo de ayunar, a muchos les ha quitado el deseo de congregarse, a muchos les ha quitado el deseo de alabar, adorar al Señor. Amén. A muchos les ha quitado el deseo de leer la palabra de Dios. O sea, no solo son las cosas malas. ¿Qué cosa nos ha quitado Satanás? ¿Qué cosa nos ha quitado el enemigo? Por lo cual nosotros muchas veces nos perdemos de bendiciones. Amén. Nos perdemos de las bendiciones de los cielos. Pero algo como enseñanza, que la palabra siempre, el apóstol Pablo está recordando una y otra vez, es renovándonos en la manera de pensar. Amén. Y vuelvo a leer Efesios 4:22, dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Y pues el viejo hombre, ¿a qué nos lleva muchas veces? ¿A qué nos lleva? Y pues si alguien está haciendo las cosas bien con Dios, si alguien está haciendo las cosas bien, siempre el hombre viejo quiere salir para quitarnos el ánimo, el deseo de adorar, de exaltar el nombre de Dios. Amén. Y pues el viejo hombre siempre vamos a luchar con esa entidad dentro de nosotros. En algunos pasajes el apóstol Pablo le dice, la fiera que llevamos dentro, esa será quitada hasta el día que nos quiten este cuerpo y tengamos un cuerpo glorificado y estemos en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Hasta entonces, dice el apóstol Pablo, enseña sus cartas, sus epístolas, será quitada esa entidad de cada uno de nosotros. ¿Por qué cargamos con eso? Creo que es para que cada día estemos siendo probados y probados y probados. Y muchas veces a muchos cristianos pues ya no va al pecado, ya no va a hacer las cosas malas, pero el carácter a muchos cristianos le cuesta.
Amén. El amarnos los unos con los otros cuesta. A muchos cristianos le cuesta esas cosas. Y entonces ahí es donde nosotros nos debemos de renovar en la mente. Amén. Amén. Ok. Satanás, lo primero que le enseña a Adán en el huerto es a tener miedo. Entonces, una de las cosas que Satanás ataca a nuestra vida es el miedo. Porque muchas veces tenemos miedo a perder lo económico, miedo a perder la familia, miedo a perder el negocio, miedo a perder X, Y, Z, no sé ni qué, a qué tú tienes miedo de perder en esta vida, que tal vez lo has logrado con mucho esfuerzo, pero Satanás algo que cuando entró al huerto le den fue para quitarle lo que Dios le estaba dando en el huerto a Adán. Amén. Yo te digo esta noche, Dios quiere que tú y yo seamos renovados en la mente. Dios estaba tratando con la mente de Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero llegó la serpiente, llegó Satanás a querer quitar lo que Dios ya estaba plantando en él. Y algo que a nosotros nos cuesta mucho es tratar de enderezar nuestros pensamientos. Algo que a ti y a mí nos cuesta es tratar de salir de esa etapa difícil en la que vivimos. Cuando a diario, no sé con qué luchas tú. Amén, sería de que cada uno pasara y dijera, pastor, yo lucho con esto, yo lucho con el otro, lucho con el miedo, yo estoy luchando con esta área en mi vida, estoy luchando con esto y lo otro. Ok, pero todo eso empieza en la mente. Todo eso está siendo trabajado en la mente. Y algo que Dios quiere que es, una de las cosas es que quitemos el miedo. Otra de las cosas que Dios quiere es que nuestra mente no sea terreno de Satanás. Porque algo que Pablo está diciendo, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Pablo le está hablando a una iglesia que se congrega. Pablo le está hablando a hijos de Dios. Pablo le está hablando a un pueblo, al pueblo de Dios. Pablo no le está hablando a inconversos. Pablo le está hablando al pueblo de Dios y le está diciendo, renueven sus pensamientos. Porque muchas veces cuando venimos a la iglesia nos topamos con que más de alguien no nos quiere, más de alguien no nos tolera, más de alguien esto, más de alguien lo otro. Es que, pastor, yo no me siento amado en la iglesia. Entonces muchas veces me dan ganas de decirle al hermano, a la hermana, hermano, ¿y por qué sientes que aquí en la iglesia tienes que sentirte amado? Si la iglesia no es para eso. La iglesia es un centro de restauración. La iglesia es un centro de probatorio. La iglesia lo que menos debería ser un centro de guerra. Amén. Pero sin embargo, mucho pueblo de Dios viene tratando de pelear, viene tratando de tener esos pensamientos. No es que ahora ya no me dejo de nadie. Pero yo te digo, hermano, pero si la iglesia no debería de ser eso, ¿verdad que sí? ¿Está conmigo en esos pensamientos? Así deberíamos de actuar y pensar, que no venimos a la iglesia a pelearnos con nadie, a perder el tiempo de pelearnos con nadie. Y muchas veces nace el deseo de ya no estar en X congregación, porque es que me estoy peleando con alguien. Y yo te digo, hermano, donde quiera que tú y yo vayamos, y donde quiera que tú y yo estemos, van a haber conflictos. Ayer mirábamos una película con mi esposa y había un genio ahí que estaba concediendo deseos. Y le dice el que se ganó para que le concedieran el deseo y le decía, ¿cuál es tu deseo? Le dice él, quiero estar en un lugar donde nadie me moleste. Concedido tu deseo, le dice. Lo transportaron a una nave espacial, hermano, en el espacio, y ahí se quedó solo. Porque la única manera que nadie nos moleste es que estemos solos. Amén. El problema es llegar donde hay humanos. Y lo triste es llegar donde humanos convertidos al evangelio y nos tenemos que topar con este tipo de cosas. Pero Pablo dice, renueven sus pensamientos. Porque donde quiera que ustedes estén, van a haber dificultades y van a haber problemas. Amén. Entonces, quien mete en la mente... Satanás quiso meter en la mente de Adán y Eva el miedo. Pregunto yo, ¿Adán estaba en el mejor lugar?
Adán tenía el huerto, tenía el paraíso, tenía comida, no tenía esfuerzo para trabajar. ¿Por qué deja que le metan miedo en su mente? Si estaba en un lugar seguro, el Padre llegaba y hablaba con Adán directamente y con Eva, claro, y llegaba a ese lugar seguro. ¿Cómo por qué Dios no lo podía proteger a él? ¿O como por qué dejó que Satanás le plantara miedo a él? Amén. Pero todo empieza con la mente. El pueblo de Israel, cuando iba a entrar a Canaán, y son cosas que hemos hablado del desierto, de los desiertos en el que Israel está atravesando, y todos ellos, cuando ya estaban a punto de entrar a Canaán, se encuentran, mandan a 12 líderes y los mandan a inspeccionar todas las áreas, y una de las cosas que ellos encuentran es que solo 2 dicen: sí se puede conquistar esa tierra donde hay gigantes. Sí se puede conquistar lo imposible. Sí se puede conquistar eso que está ahí. Sí se puede. Y los otros 10 representantes de las otras tribus dijeron: no se puede conquistar eso. Yo te digo, hermano, qué difícil es cambiarle el pensamiento a alguien cuando alguien dice no se puede, porque yo no quiero. Y es difícil cambiarle el pensamiento a todo un pueblo como le estaba sucediendo ahí a ellos. Yo estoy hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en vez de tener una actitud distinta, hermano, ¿cuántas plagas pasaron? 10 plagas. Se abrió el mar rojo. El Señor les daba de comer por casi 40 años en el desierto cuando están entrando a esa etapa. Dios los seguía, la roca los seguía a todos lados y les daba de tomar agua a todo el pueblo en el desierto. Ahorita que yo iba de Nueva York a Los Ángeles, yo le decía a mi esposa: mira, aquí voy, te enseño los videos que grabé. Se miraba solo desierto, hermano, así. Desierto para el norte, el sur, este y oeste. Desierto. Ya se imagina uno estar ahí solo, hermano. ¿Para dónde agarro? ¿Para dónde está la ciudad tal o para dónde está la otra? Yo creo que tú y yo nos perderíamos si no tuviéramos los aparatos necesarios para salir del desierto. Amén. Ahora imagínate ahí estar con nuestra ropa. No sé si nos aguantaría cuántos días. Pero el pueblo de Israel tenía los milagros que su ropa nunca se desgastó mientras estuvo en el desierto. Nunca les hizo falta nada. Pero qué impresionante que cuando ellos ya van a conquistar Canaán, ellos no creen que Dios puede hacer un milagro más. Como que a Dios se le acabaron los milagros, o como que a Dios se le acabaron los deseos, como que era un genio de una lámpara. Amén. Pero el pueblo de Israel iba a entrar a Canaán, pero no supo creer. Porque todo empieza en nuestra mente, hermano. Si tú y yo creemos que Dios nos va a transicionar a algo mejor, pues Dios nos lo da. Pero cuando tú y yo le ponemos un freno a Dios, Dios dice: no puedo trabajar con él o con ella. Y eso es para todos en esta noche, ¿sí? Aún para los que están en casa y nos están viendo. Cuando alguien no deja que Dios trabaje, pues nos vamos a perder de la bendición como se la perdió el pueblo de Israel. Estaba a punto de entrar a su mejor tierra. Allá tenía que seguir peleando, allá tenía que seguir conquistando, pero estaba a punto de entrar a lo que era para ellos. Era la abundancia. Pero hermano, cuando tú y yo metemos nuestros pensamientos, destruimos todo. La forma de pensar de lo sobrenatural que a ellos les tocaba enfrentar. ¿Acaso, hermano, si hoy estuviéramos ahí, si nosotros fuéramos parte de ese pueblo y miráramos seres de 4, 5, 6, 8, 10 metros, algunos dicen que eran como los cedros del Líbano, ¿sí? Los árboles del Líbano, que esos llegan a medir hasta 15 metros de altura. Dicen que así eran esos seres que estaban ahí en Canaán. ¿Tú qué dirías, hermano? No, pastor, eso no se puede. Dice que esos personajes los miraban a ellos como langostas, dice la Biblia. Amén. Pero hay un poder que tiene la langosta, que es bien impresionante. Dice que la langosta, cuando se une en manadas, ¿sí? Una langosta no puede destruir nada. 2 langostas, 3, 4 tampoco. Pero dice que cuando se unen todos, dice que las langostas son capaces de acabar con cosechas enteras. Amén. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo los mismos seres gigantes que estaban ahí? Si ese pueblo se une, si ese pueblo hace las cosas bien, si ese pueblo clama a Dios, nos van a devorar.
Eso es lo que estaban diciendo ellos ahí. Pero la manera de pensar va a hacer que lo sobrenatural se active. Para bien o para mal. Amén. Porque los que se quedaron en el desierto se murieron ahí. Porque no quisieron nada más con Dios. Pero solo Josué y Caleb y los adolescentes de esa generación, como que ellos sí creyeron. Por lo menos Josué y Caleb sí, pero los adolescentes que estaban con él, Dios dice, a ustedes les voy a dar la oportunidad todavía. Y Josué entra con un ejército de jóvenes de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años. Porque la Biblia dice que los menores de 20 años son los que entraron a Canaán. Ya me pusieron ahí. Ya me pusieron en comerciales. Porque la generación de jóvenes de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, ese era el ejército de Josué y Caleb, con los que él entró a vencer. Hermano, ¿no eran mejor los viejos de 30, 40 años? Que tenían fuerza, que tenían astucia para pelear, para la guerra, para esto y para lo otro. Los señores de 50, 60 años que tenían sabiduría, que sabían manejar estructuras. ¿No era mejor que ellos fueran a conquistar ahí? Pues sí, Dios quería que ellos fueran, pero ellos no quisieron. Y fueron los inexpertos, los que no tenían sabiduría, los que lo que tal vez no sabían ni cómo agarrar una espada, y en el camino les tocó ir entrenando y aprender. Pero con eso fue lo que conquistó Josué. Lo sobrenatural siempre lo va a hacer Dios. Amén. Porque eso fue sobrenatural que Josué, cuando tú y yo le ponemos más entendimiento a lo que leemos, fue impresionante que Josué y Caleb con jóvenes conquistaran. Que con jóvenes fuera a conquistar a Canaán. Cuando los mejores capitanes, generales, comandantes, tenientes, no sé, ¿verdad?, cómo era la estructura que tenía en esos años el pueblo de Israel. ¿No era mejor entrar con toda esa estructura y haber entrado más fácil a guerrear a Canaán? Pero sin embargo miramos un Josué y un Caleb liderando inexpertos, pero iban con la gloria de Dios. Amén. Pero todo empezó en el pensamiento. En el pensamiento, ¿sí? Tal vez no termine hoy, pero sigo el domingo. Pero sigamos. Dice aquí, Primera de Samuel 17:49. Primera de Samuel 17:49. David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra. La lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió y su frente, y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Entonces agarró una piedra David y dijo, no me importa que tú digas, porque ¿qué decía ese personaje, Goliat? Tú eres un circunciso, tú eres un perro, vienes conmigo, vienes hacia mí con una vara, con una honda. ¿Qué te pasa? O sea, tú no eres nadie, esta tierra no te pertenece. Pero David dijo, no me importa, yo voy con la gloria de Dios. Y dice que le acabó los pensamientos a Goliat. Le derribó los pensamientos a Goliat. Ahora, cuando tú y yo permitimos que Satanás invada nuestros pensamientos, siempre habrá alguien que te tire una onda. Y esa va a ser de parte de las tinieblas, no de parte de Dios, porque Satanás va a replicar todo lo que ya ocurrió, lo va a replicar para mal. Bueno, voy a borbandear los pensamientos. David acabó con los pensamientos de Goliat ese día. Ese día murió, ese día David agarró la espada y le cortó la cabeza. Y habla de dónde viene y le pega la piedra, ¿verdad? Le pegó en los pensamientos. Pero también lleva a los lados malos. Cuando Satanás quiere atacarte, lo primero que va a hacer es atacar tus pensamientos. Ahora, yo te digo, podríamos estar pasando la peor temporada de nuestra vida. Podríamos estar pasando escasez económica. Alguien podría estar pasando un proceso de enfermedad. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor, agarramos el efod, lo que hablábamos el día domingo, si nosotros le consultamos a Dios qué debemos de hacer, nosotros vamos a encontrar una respuesta de Dios. Y nosotros vamos a salir de esa situación terrible y difícil. Cuando nosotros agarramos el altar de Dios de la manera correcta, como lo hemos estado enseñando muchos domingos atrás,
Cuando nosotros elevamos la alabanza, la adoración de la manera correcta que a Dios le agrada, cuando ponemos las libaciones como Dios dice, la ofrenda como Dios dice, nosotros vamos a tener una respuesta distinta de parte de Dios. Y a veces Dios se podría tardar porque nos está probando. Pero es que Dios no responde, sí, no importa. Hermano, usted recuerda cuando Elías está diciéndole acá, va a llover, y va a llover fuerte, le dice. Y dice que 7 veces mandó él al criado a mirar si ya se avecinaba la tormenta. Pero no llegaba la tormenta. La lluvia de bendición que Elías había dicho de parte de Dios que iba a llover. Pero es que a veces nos toca esperar. ¿Cuántas veces fue el criado? Ya imagino que tal vez iba de aquí a Interplaza, ¿sí? Y tal vez era una montaña, todo eso para arriba. Y ya la 5ª vez, Elías, tú estás loco, no llueve. Ve una vez más y me avisas si ya viene la lluvia. Y la 6ª vez, hermano, iba para allá Eliseo. Este está loco. De plano ya Dios le dejó de hablar y no quiere entender que no va a pasar. La 7ª vez que va, hermano, ¿cómo iría usted? ¿Cómo iría usted? ¿Cómo iría usted? Pastor, usted está loco. Quédese con esa su iglesia, quédese con esos su pensamiento. ¿Cómo iría usted? Sin embargo, Eliseo nunca reclamó. Y Eliseo siempre estuvo pendiente de agradar a las órdenes que Elías le daba. Y la 7ª vez allá fue y regresó con la noticia, no se ve nada. Hasta la 8ª vez empieza a suceder el milagro. Allá a lo lejos se ve una nube como el tamaño de la mano de un hombre, le dice. Y esa es una señal de que va a llover, le dice. Pero es que esperar las 7 veces de Naamán, que se está sumergiendo en esas aguas sucias. Esperar las 7 veces que Eliseo subió a ver si venía la lluvia. Eso solo se hace con una mente distinta, hermano. Pero cuando nosotros no tenemos ese tipo de mentalidad, nos va a costar entender que aunque por muy duro que sea el proceso, va a suceder el milagro. Amén. Jueces 5:24. Jueces 5:24, en la Biblia de las Américas, dice: bendita seas, Yael, esposa de Eber el Kenita, bendita entre las mujeres de Israel. Le dicen. El 25, Sísara te pidió agua y tú le diste leche, le dicen, para hacerlo caer en un sueño profundo. El 26, con una mano tomaste una estaca y con la otra un martillo y de un golpe le aplastaste la cabeza. Aquí está hablando de Yael que mató a Sísara. Sísara era un guerrero impresionante, no era un esclavo, no era un inepto, no, él era un guerrero que todo el mundo le tenía pánico y miedo. Pero vino esta mujer, y si la gloria de Dios estaba en ella, le da leche para que aquel se ablande, se aguade, y dice que le penetró las sienes, de 100 a 100, le trajo una estaca, y lo mató. Ahora, las estacas mentales es algo que ahí está y nunca se ha sacado muchas veces de muchas personas. Que puede ser una herida que se produjo en la niñez, porque hubo una violación, porque hubo un abuso de esto y de lo otro. Y alguien puede tener ese recuerdo ahí, es como una estaca que está destruyendo la vida de esa persona, sea hombre o sea mujer. Amén. Palabras que en algún momento hirieron a alguien, que hayan venido de un padre, una madre, un esposo, una esposa, etcétera. Alguien donde tú trabajabas y te insultaba por eso y lo otro y te decía tú nunca vas a salir adelante, etcétera, ¿sí? Palabras como esas. Y muchas veces en muchas personas están clavadas de 100 a 100 que piensan que para ellos no hay nada bueno. Y entonces el Señor nos llama a renovar. Pablo está diciendo, renueve su manera de pensar, hombre.
Porque ustedes piensan de que la bendición de Dios no puede estar en ustedes. Ustedes piensan que no pueden tener matrimonios estables. Ustedes piensan que no pueden ser libres de la enfermedad. Ustedes piensan cuántas cosas está diciendo el apóstol Pablo en diferentes pasajes. Y están diciendo, ustedes piensan de que no van a resucitar. Que los muertos en Cristo no van a resucitar, etcétera. Pablo empieza a dar muchas explicaciones en diferentes palabras, en pasajes, donde Pablo está diciendo, renueven sus pensamientos, porque el que ha de venir, vendrá, dice, y no tardará, pero no vino para la generación de ellos. Amén. Pero tú y yo estamos a punto de que esas cosas sí se cumplan. Ahora, estaremos renovando nuestra manera de pensar, porque mucha gente ya no está esperando a Jesucristo. ¿Sabe por qué mucha gente no está esperando a Jesucristo? Por la manera de actuar en cada quien. Hay hermanos que no quieren venir a la iglesia porque, pastor, ¿para qué voy a ir un martes? Pastor, ¿para qué voy a ir un viernes? Pastor, ¿para qué voy a ir un domingo? Pastor, ¿para qué voy a un discipulado? Etcétera. Entonces, muchos ya no quieren congregarse, muchos no quieren buscar de Dios, muchos no quieren leer la Biblia. Alguien hace un tiempo atrás me decía, es que yo ya no quiero ir a la iglesia porque Dios no me cumple la petición que ya días le pedí. Ok, yo también tengo una petición que usted bien sabe, ya llevo 19 años esperando. Y no por eso voy a dejar de alabar a Dios. Y no por eso voy a dejar de glorificar a Dios. Amén. Al final Él sabe por qué o para qué debo de vivir esto o por qué me tocó vivir esto. Sencillamente, ¿sí? Pero algo que dice el salmista, casi retrocedo cuando yo vi que Dios bendecía a los que hacen las cosas mal. Casi retrocedo cuando yo miré que Dios bendecía y daba abundancia a aquellos cristianos que no honraban a Dios. Y empieza a decir una lista y léelo. Está en el Salmo, no recuerdo el Salmo. Si alguien me dice en qué Salmo está, ahí llévate y lo lees en tu casa. Casi desfallecí cuando me encuentro con estas cosas. David está diciendo, si yo vengo a tu casa, si yo te sirvo, si yo hago esto, ¿y por qué a mí esta paga? Y Dios le dice, no te preocupes, David. Tú miras que a ellos no les va mal. Está bien, David, no te preocupes. Pero, ¿qué quieres? Yo contigo estoy trabajando hoy. A ti te están cayendo los cuentazos hoy. A ti te están cayendo los golpes hoy. ¿Por qué? Estoy trabajando tu vida, le dice Dios en el Salmo. Le estoy parafraseando el Salmo. Y le dice Dios a David, como que le estuviera diciendo, cambia tu manera de pensar, David. Salmo 73. Ahí lléveselo, apúntelo y léalo en su casa, ¿sí? Porque yo no me estoy inventando las cosas que están escritas en esta palabra de Dios. Y entonces Dios le dice a David, David, si yo no trato con ellos, tranquilo. Va a venir el tiempo, allá al final de todo, le dice. Cuando todos se presenten en el tribunal de Cristo y cuando todos se presenten en el tribunal del Padre, ahí les voy a pedir cuenta, les dice Dios. Entonces, hermano, cambiemos nuestra manera de pensar. Renovémonos, porque necesitamos seguirnos congregando. Necesitamos seguir alabando a Dios. Necesitamos seguir creyendo, así Él nos dé o no nos dé aquellas cosas que nosotros queremos. Si tú y yo hemos creído que hay un Dios que está derivado en un Padre, Hijo, Espíritu Santo, si nosotros creemos que Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre, murió en la cruz de Calvario, fue al mismo infierno, se levantó de los infiernos y ahora nos está dando la redención, si tú has creído todo eso, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero si no, pues tú solo eres un simpatizante del Evangelio, que medio crees algo de lo que está escrito. Pero si tú has creído con todo tu corazón que sí hay un Dios y que sí existe, ok, hermano, avanza. No vayas a desfallecer como está diciendo David en el Salmo 73. Casi retrocedo de mi fe, de mi salvación, porque puse la mirada donde no tenía que ponerla. ¿Acaso Dios tú no miras muchos millonarios en el mundo, hermano? ¿Acaso tú no miras muchos que Dios les da y le da millones de millones, ¿sí? Y nunca los ves arrodillados delante de Dios y tal vez ni los vamos a ver nunca. Yo
Perdón, no le quiero presumir dónde anduve. Al final a mí me llevaron de regalado todo eso. Yo le decía al Señor, ¿qué ando haciendo aquí en las calles de Nueva York, hermano? A medianoche andaba con otro hermano, no andaba buscando el pecado ni nada de eso, por favor, sí. No va a ser mal pensado. Y hermano, jamás en mi vida había hecho tráfico a pie. Tráfico a pie. Daba un paso daban ellos, daba el otro, puchica, hermano. Yo jamás en mi vida, yo solo lo había visto en televisión, en algunas series coreanas o asiáticas, y ahí lo había visto. Pues jamás me habían topado con un lugar de esos. ¿Sabe qué sí me dio tristeza? De ver, eran dos calles, una para allá y una para acá, en la misma cuadra. Y yo decía, ¿sabe qué me dio tristeza? Ver que por lo menos adelante mío iban más de unas 2,000 personas. Y del otro lado igual. Y de todas esas personas, ninguno se les miraba con el deseo de adorar a Dios. Y yo le decía al Señor, no, que iba caminando ahí, Señor, y toda esta gente, ¿para dónde va a ir? ¿Para dónde tú crees? Me decía el Señor. ¿Para dónde tú crees? En todo lo que anduve caminando ahí, me encontré manifestaciones de asiáticos, manifestaciones de palestinos, manifestaciones de mismos estadounidenses, y allá a lo lejos, y homosexuales terribles a morir. Y allá a lo lejos alguien levantó una pancarta diciendo, Jesucristo es la solución. Pero hermano, 5,000, 10,000, 8,000 personas, no sé cuánto andaría en esa calle. Por lo menos había uno levantando un rótulo, que Jesucristo era la solución para todos los que estaban ahí. ¿Sabe qué es lo triste? Que la gente pasaba como que si no estaba pasando nada. Ahora, así está mucho pueblo de Dios, aún aquí en esta nación hermosa. Así está mucho pueblo de Dios, que para ellos ya el evangelio ya no tiene nada nuevo para ellos. Y es triste encontrarnos con personas así, familias así, que en años atrás eran personas que le servían con todo el corazón a Dios, pero la lámpara se apagó. No estoy para criticar ni juzgar a nadie, por favor, ¿sí? Pero yo me pongo en primer lugar, hermano, porque hay días que yo he dicho, Señor, yo tengo un dilema y le he estado orando al Señor, y si usted un día me ve a hacerlo, no se va a enojar conmigo. Enójese con usted mismo. Tal vez no los que vienen el martes, ¿verdad? Pero yo le estaba diciendo al Señor, ¿quito el martes o no? Porque yo veo que, ¿cuántos somos en esta iglesia? ¿Cuántos venimos los martes? Señor, yo creo que el pueblo me está dando su respuesta. Y la respuesta es, pastor, no haga culto los martes. Y casi que el viernes le digo lo mismo, hermano. Y yo digo, Señor, y entonces, papá, y ahí es donde yo digo, hermano, es que no es con alguien especial esta noche. No, es con todo el pueblo que somos parte de esta iglesia. Amén. Sí, o sea, todos, hasta yo me pongo ahí, pues, yo digo, Padre, y me ha predicado un martes donde llegan solo 2, 3, 4, 5, no sé, a ver, los que venimos el martes me entenderán, ¿sí? Yo digo, Padre, está bien, yo llego, está bien, y con uno que reciba la palabra, amén. Pero yo digo, Padre, ¿y dónde están los demás hermanos? ¿Y dónde está el ánimo de los demás hermanos? ¿Y dónde está el deseo de los demás hermanos? ¿Será que nos está pasando como esas naciones grandes? Que años atrás llevaban el evangelio por todos lados, y ahora a nosotros nos va a pasar lo mismo. Porque nuestra manera de pensar cambió. Nuestra manera de pensar se puso, ya no mucho de Dios, entre menos mejor. ¿Ok? Creo que es momento de ver lo que pasa en otras naciones, donde muchos de esos lugares, no quiero criticar ni señalar, ¿verdad? Pero para ellos ya solo es el domingo ya. Pero sí todos los días ir a trabajar, pero sí todos los días estudiar, pero para Dios con el domingo es suficiente. ¿Será que nos terminaremos volviendo religiosos? Es momento de reflexionar y decir, Señor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi familia? O sea, ¿en qué me estoy convirtiendo? Y por eso Pablo dice, Efesios 4:23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Con uno más voy a avanzar esta noche. Dice Jueces 9:52.
Jueces 9:52, dice, nueva traducción viviente. Entonces Abimelec lo siguió para atacar la torre, pero cuando se preparaba para prenderle fuego a la entrada, desde el techo una mujer tiró una piedra de molino, dice, que cayó sobre la cabeza de Abimelec y le partió el cráneo, dice. ¿Quién era Abimelec? Abimelec era uno de los hijos de Gedeón. Gedeón tenía 70 hijos, hermano. Bárbaro el cuate, ¿va? Cemental, ¿va? 70 hijos, hermano. Va, está bueno, pues Dios lo permitía en aquellos años. Hoy no se emocione porque para nosotros no es eso hoy, ¿sí? Pero 70 hijos, hermano. Si yo a veces que ando con mis sobrinos, son 6, 7 ellos, santo Dios. Ya 70, hermano. Santo Dios, ¿va? Bueno, pero volvamos aquí. Dice que desde el techo una mujer tiró una piedra de molino que cayó sobre la cabeza de Abimelec y le partió el cráneo. Entonces, ¿dónde menciona la Biblia una piedra de molino? Y la Biblia menciona en varios lugares piedra de molino. Y en algunos de los lugares que menciona, perdón, pero ¿quién era Abimelec? Déjenme terminar primero aquí. Abimelec era uno de los 70 hijos de Gedeón. Pero hermano, este brother tenía una mente retorcida, malvada, porque mató a sus 70 hermanos. Porque los 70 querían tomar el liderazgo de Israel, porque Gedeón había muerto y los 70 querían ser reyes ellos. Entre ellos no había unidad, como para decir, mira, vos vas a hacer y que Dios te use y todos te vamos a apoyar. Entre esos 70 hermanos no había unidad, hermano. Y entonces este brother se le ocurrió tuvo la brillante idea de matarlos a todos. Porque si yo dejo vivo a uno, ese se levanta y me mata más adelante. Ese era el pensamiento de él, retorcido, claro que sí. Pero eso es lo que él hace. La manera de pensarle era de él de esa manera. Y por eso, cuando Dios acaba con la vida de él, lo primero que hacen es que esa mujer tira una piedra de molino y a él lo que hacen es quebrarle el cráneo. La piedra de molino. Ahora, ¿de qué nos habla la piedra de molino? Porque no está, hay varios pasajes donde la Biblia lo está enseñando. Hay varios pasajes donde la Biblia lo está mostrando. Y cada vez que menciona piedra de molino, lo relacionó con Sansón, que a Sansón lo ataron a una piedra de molino cuando lo dejaron ciego, dice. Y ahí lo ataron. Y ahí estuvo él trillando, no recuerdo si era trigo o qué era, pero ahí estaba él jalando, ¿sí? En círculo. Pero ahí estaba él, en vez de estar atado a las cosas del cielo, ahora estaba atado a una piedra de molino y ahí estaba dando vuelta en círculo. Y también dice Lucas 17:1. Porque tenemos que buscar esos pasajes donde, o sea, le quebraron la mente a la cabeza a pero ¿por qué? Porque nunca la quiso cambiar. Porque nunca quiso ser alguien distinto. Tal vez no era para él ser un personaje que tuviera una autoridad sobre Israel, pero él eso quería. Y por pensar así, le fue mal. 17:1. Cuidado, dice, Jesús les dijo a sus discípulos, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Dice Lucas 17:1. Eso siempre será así, dice. Son palabras de Jesucristo. Pero, ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? La traducción lenguaje actual estoy leyendo. Pero, ¿qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios? El verso 2. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme, una piedra de molino, dicen en otras versiones, ¿sí? Una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. ¿Qué está diciendo? Que hay de aquel que sea de estorbo. Hay de aquel que sea de estorbo para su familia. Porque a ese, una piedra de molino va a destruir su mente. Entonces eso está diciendo el Señor Jesús. Amén. Cuidado, Jesús les dijo, cuidado a sus discípulos. Muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios. Y eso siempre será así. Pero ¿qué mal le irá
a quien haga que otro desobedezca a Dios. Qué triste es ver a un padre decirle a un hijo, está bien. Por ejemplo, hay familias en diferentes partes del mundo que en vez de instruir al hijo de que no tiene que tener relaciones sexuales hasta que se case, lo primero que hacen es ir a comprarle la ristra de condones, hermano. Qué bueno que tus hijos no piensen así, me imagino que tú ya los has instruido. Pastor, no hable de esas cosas, ¿no? Pues, pero es que si tú no se las hablas, ¿quién se las habla? Lo mejor es que tú como padre de familia rompas ese tabú y le digas, mira mi hijo, mi hija, esto existe en el mundo, las cosas que mucho adulto hizo, hermano. Mira, si tú no haces bien esto y esto y esto y esto y esto te puede pasar. Y abrirle la mente a un niño hasta donde usted lo considere, claro está, ¿sí? Pero hermano, en las escuelas ya les enseñan muchas cosas, en los colegios les enseñan muchas cosas, en los centros de estudio les enseñan a cómo eso y cómo protegerse de eso y de lo otro, y usted no le quiere enseñar. Y dice aquí, pero qué mal le irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. A veces un padre puede hacer que un niño, una niña, un adolescente, o ya si es un joven adulto, desobedezca a Dios, porque él es el mal ejemplo en la casa. Amén. Y del verso 2 dice, si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si lo amarraran a una piedra de molino. Ahora, Dios quiere restaurarnos. Dios quiere que nos liberemos de los pensamientos que Satanás viene y nos pone para destruirnos. Amén. Dios quiere que no seamos como Sansón. Sansón se va a los pies de Dalila. Le da el secreto que Dios se lo dio solo a la familia de Sansón. Y lo primero que él hace es revelárselo. Si a mí me cortan las edejas o me cortan las trenzas, el pelo, el cabello que él tenía, si a mí me lo cortan y me lo cortan de raíz, con eso yo pierdo mi fuerza. Cuando Sansón se desconectó del cielo, fue cuando lo amarraron a la piedra de molino. Y ahí quedó ciego. Ahí se quedó, dándole vuelta a esa piedra de molino. Lo amarraron a las cosas terrenales, cuando él estaba amarrado a las cosas celestiales. Pues entonces, tú y yo debemos de pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Ok, tú no andas en nada malo, ok, está bien, hermano, hermana, pero ¿qué estás haciendo tú con tu vida? Porque que ya no tengas deseo de congregarte, ahí hay algo que ya no está conectando bien con el cielo. Que ya no tengas el deseo en tu casa de orar, de leer la Biblia, ahí hay algo que ya no está conectando con el cielo. Que tú ya no quieras tener amor al prójimo, ahí hay algo que no está conectando con el cielo. Amén. Porque no te vayas a los pecados extremos, hermano. Con que tú no ames al prójimo, tú ya has negado la fe, dice la Biblia. Tú y yo ya hemos negado la fe. Y muchas veces amar al prójimo es un problema. Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces es un problema amar al prójimo. Y peor cuando el prójimo no se deja. Es un problema. Amén. La meta, amar al prójimo. Obstáculo, el prójimo. Pero hermano, el Señor Jesús nos enseña en su palabra que regresaremos a la casa del Padre si ya hemos amado al prójimo. Si nuestra familia la formamos bien. Si tenemos un altar como a Dios le gusta y entramos hasta el lugar santísimo. Y es una sumatoria de cosas el agradar a Dios. Y el apóstol Pablo, y vuelvo a leer el verso que leí al principio. El apóstol Pablo nos está diciendo, renueven su mente. Dice Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. El viejo hombre podría pasarle a un cristiano también. Un cristiano que lleva una vida intachable. ¿Sí? Porque hay hermanos que llevan vidas intachables, que no se les puede señalar de nada. Pero por dentro ya no es así la cosa. Pero por dentro ya no es lo que reflejan por fuera. Amén. Y no porque anden en vicios, esto y lo otro. No se vaya a los extremos.
Con que el hermano cuando viene a la iglesia, ay, ya viene el que me cae mal, o la que me cae mal, ay, no, yo ese no le hablo nada. Y cuando le va a hablar, ¿qué tal, hermano, hermana? Pero por dentro Dios sabe que no es así. Y ahí es donde el viejo hombre no termina de salir de ese hermano, de esa hermana. Y entonces la Biblia dice que os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. El verso 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Quiere ponerse de pie esta noche, perdón. Ya hoy domingo, yo ahí estoy pensando en el culto del domingo porque yo quiero seguir con la prédica en el domingo. Pero doctrina, el apóstol Pablo dice, en el punto doctrinal que el apóstol Pablo está diseñando, renueven su manera de pensar. Ustedes quieren ser buenos líderes, renueven su manera de pensar. Ustedes quieren ser buenos congregantes, renueven su manera de pensar. Ustedes quieren ser buenos servidores, renueven su manera de pensar. Tú quieres un buen matrimonio, renueva tu manera de pensar. Amén. Y llevémoslo a cada área de la iglesia. Quieres ser un buen músico, quieres ser bueno en multimedia, diaconado, área de niños, evangelismo, discipulados, Bernabé. ¿Quieres ser bueno en eso? Renueva tu manera de pensar. Porque esa área te necesita, esa área te solicita, en esa área Dios te usa y tenemos tú y yo que renovar nuestra manera de pensar. Y a usted, pastor, también para mí, hermano. Renovar nuestra manera de pensar aún como ministros. Amén. Es que esto es un conjunto para todo aquel que ha creído en Jesucristo. Y Dios es el que va apartándonos para diferentes posiciones en el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esta noche te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender qué es renovar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente, Señor, nuestra manera de actuar en diferentes etapas de nuestra vida, en diferentes áreas de nuestra vida, aun cuando venimos a la iglesia, que es tener una mente renovada, Señor, y que nosotros podamos encontrar el misterio que tu palabra habla de estas cosas, Señor, renovarnos en la manera de pensar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias esta noche, llévanos con bendición a nuestros hogares, llévanos, Padre, con tu presencia a nuestras casas, ayúdanos en las diferentes dificultades que tenemos, Señor, que tú seas el centro en nuestras vidas siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano.